Hola, profe, buenos días. Profe, ¿Cómo buenos están? días. Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Con frío, hace frío ya, empezó a hacer frío. Pero bien, todo bien por aquí. Espero que ustedes también estén bien y sin novedades en sus casas, sus familias. Han complicado todo esto y que no estén en cuarentena. Yo estoy en cuarentena, profe. Ya llevo 2 semanas en cuarentena. Ay, Valentina, ¿que está en Puente Alto? ¿O dónde? Nicole, Nicole. Pensé que era. ¿Y en qué comuna vive Nicole? Puente Alto. Ah, bueno, quedarse en la casita nomás, pues, no queda otra. ¿Quién me habló que no se me prendió? Katy. Ah, bueno. Ah, perfecto. ¿Y tu papá se enfermó? En su trabajo. Ya. Ya. Bien. Bueno, ojalá que no pase nada, pues. Nosotros tuvimos varias colegas que se enfermaron y afortunadamente pasamos invictas. Tuvimos que hacer cuarentena cuando casi recién partió esta cosa, pues, así que fue complejo para todos. Igual uno se asusta, pero es parte de lo que es este proceso que ha sido tremendo, tremendo, tremendo. Mientras llegan algunos otros pocos, les voy a contar que yo hacía clase en otra universidad, hice una clase de prevención de infecciones intrahospitalarias y hicimos una clase con una película que se llama Contagio 2011. Si pueden verla, porque yo decía es como una película de ciencia ficción esto, ¿ah? Y de verdad que es exactamente lo que hemos ido viviendo. Yo que estoy hablándole hace no más de 2 años, dije, esto ya es ciencia ficción, gracias a Dios nunca nos va a pasar ni nos ha pasado y estamos en esto. Véanla, es buena película y partió exactamente igual, ¿eh? Con el murciélago que contamina los chanchos y de ahí aparece la enfermedad. Casi como un cuento anunciado previamente. Contagio 2011 se llama la película. Bueno, vamos a partir porque tenemos harto que ver hoy día. No sé si quedaron preguntas de la clase pasada. Yo les subí un documento, no sé si lo vieron en la página del curso, relacionado a la normativa de la vacuna de la hepatitis B, para que la revisen. Igual les mando un correíto que tal como su compañera lo dijo, efectivamente la vacuna contra la hepatitis B se está colocando en la atención inmediata, o sea, el niño nace y se coloca para disminuir así como el riesgo de infección al momento de nacer, se coloca esta esta vacuna contra la hepatitis B intramuscular, se coloca en la pierna contraria a la que se puso la vitamina K, es una dosis única de 0,5 cc y se coloca independientemente de la condición de salud que el niño tenga al nacer. Eventualmente, si el niño naciera extremadamente grave, el médico residente, el pediatra, el neonatólogo, pudiera postergar la vacuna por un máximo de 3 días, ¿ya? Y también en los casos que eventualmente pudiera postergarse en aquellos niños que pesan menos de 2 kilos. Así que ahí está la información que faltaba y que yo me comprometía a ponérsela, y la que quiera profundizar un poquito más, está la norma en la página en el aula virtual de su curso, ¿ya? ¿Preguntas de la clase, chicos? Chicas, ¿no? No, profe. Ya, entonces vamos a partir hoy día vamos a tratar de terminar las 2 clases que tenemos, que es hiperbilirrubinemia e hipoglicemia. Ya, vamos a partir por la de bilirrubina para que los que no han tenido todavía su CES o lo tienen en la tarde, algo puedan sacar de provecho con lo otro. Y lo otro, vamos a tener que dejar un tiempito libre. Ustedes ya
¿Tienen su delegado de curso ya o no? ¿Se acuerdan que yo les dije el primer día que nos vimos la semana pasada que necesitaba que ojalá dentro de la semana lo vieran? Porque tenemos varias cosas que ir gestionando. Tenemos varios feriados días viernes con ustedes. Entonces, tenemos que recuperar las clases. Esas clases, la gran mayoría se recuperan. El día viernes, incluso, tenemos una semana en la cual hay pruebas. Entonces tenemos que recalendarizar la prueba. Así que a más tardar, organícense ustedes y el próximo miércoles cuando nos veamos me van a tener que decir cómo, cuándo y a qué hora vamos a poder reagendar y recalendarizar lo que nos viene. Ya incluso la próxima semana es 1 de mayo y tendríamos que recalendarizar esa recuperación de clases. Al término de la clase vamos a dejar 5 minutitos y les voy a dar mis horarios para que entre ustedes puedan ver qué día pueden acomodarse, porque como yo tengo clases en los otros cursos, yo tengo la mejor disposición para poder acomodarme, pero si me toca clase el día que ustedes puedan, me complica, ¿ya? Bien, dicho eso, vamos a partir y voy a compartir la pantalla para que empecemos a revisar todo lo referente a hiperbilirrubinemia. Igual que siempre, si tienen alguna consulta o algo que me quieran hacer, me preguntan al tiro, ¿ya? Para que no se queden con la duda. ¿Ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno. ¿Todos hicieron ya su CES o queda alguno que esté pendiente? Sí, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Ya, perfecto. Bueno, entonces a lo mejor va a ser, bueno, el CES fue bastante amplio y yo creo que se focalizó poco en lo que es la hiperbilia, así que vamos a tratar de ir precisando un poquitito más, ¿ya? No me avanza. Ahí. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Primero que nada, vamos a ver los objetivos, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la epidemiología, factores de riesgo de la hiperbilirrubinemia, cuáles son las complicaciones, ¿cierto?, de que exista un nivel plasmático de bilirrubina más elevado de lo normal. Lo vamos a clasificar como hiperbilirrubinemia fisiológica y patológica. Vamos a ver someramente lo que son los tratamientos, cuál es el mecanismo de acción de la fototerapia, cuáles son las complicaciones que pueden tener los niños, cómo funcionan los tipos de fototerapia y los cuidados de enfermería. Esto de equipo y tipos de fototerapia, la verdad es que yo no lo voy a tocar, está puesto en el paper que ustedes leyeron. Aquí vamos a sacar, sí, algunas dudas que pueden darse como malas interpretaciones al no conocer los sistemas que aparecen ahí en el paper, pero no están detallados en esta clase, ¿ya? Objetivos, recordar la fisiología del metabolismo de la bilirrubina y las repercusiones de su alteración, ¿ya? En una de las primeras clases nosotros vimos que la hiperbilirrubinemia en el recién nacido era un fenómeno parafisiológico, es decir, podía considerarse normal dentro de ciertas situaciones, ¿cierto? Y ciertas condiciones en las cuales aparece en el recién nacido. Después, conocer las indicaciones más frecuentes del uso de la fototerapia en el recién nacido, conocer el efecto de la fototerapia en el recién nacido y en el metabolismo de la bilirrubina, conocer las complicaciones asociadas al tratamiento de la hiperbilirrubinemia y conocer los cuidados de enfermería asociados a la fototerapia en un recién nacido.
Bueno, contarles que la hiperbilirrubinemia, así como ya la gran mayoría debe saber, es un periodo, es una situación, entre comillas, normal que enfrentan estos niños y es una respuesta al proceso adaptativo. Los fetos, más bien dicho, necesitan una alta concentración de glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno durante la vía fetal. Acuérdense que está en un medio más bien hipóxico y por lo tanto esta masa eritrocitaria que se encuentra en mayor concentración tiene ese objetivo, tratar de un mayor número de glóbulos rojos, transportar una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Pero una vez que el niño nace, esa masa eritrocitaria no es necesaria, ¿cierto? Hay otro tipo de ventilación, hay otro tipo de oxigenación, por lo tanto todo cambia y esa masa eritrocitaria ya no es necesaria. Por lo tanto, este niño comienza a destruir estos glóbulos rojos que entre comillas le sobran. Y al degradar o al romperse la estructura del glóbulo rojo va a liberar dos moléculas que ya la vamos a ver en el momento que revisemos el mecanismo de conjugación, en donde una de sus moléculas es este pigmento amarillo. Por lo tanto, como es un proceso biológico, es común a la gran mayoría de los recién nacidos. Estamos hablando recién nacidos de término, pretérmino, o los prematuros, ¿cierto? Que se exacerba aún más esta condición de aumento de la masa eritrocitaria. Esta aparición de la ictericia, ¿cierto? Como dijimos que era un fenómeno biológico, necesariamente determina un desequilibrio en el recién nacido y en la hemostasia, ¿cierto? De la regulación en relación a la capacidad de la producción de la bilirrubina y la capacidad que tiene tanto de conjugarse como de eliminarse, y por lo tanto generar este pigmento amarillo, ¿cierto?, que se va a desplazar en forma libre en el plasma y que va a poner esta coloración amarilla a nivel de la piel y las mucosas de los niños. Como consecuencia de esta alteración en la metabolización de la bilirrubina, los valores de bilirrubina en los recién nacidos aumenta, y aumenta de una manera, si uno considera que el valor de la bilirrubina en sangre normal para cualquier persona pasando este periodo neonatal es alrededor de 1, 1,5, la verdad que tiene valores extremadamente altos, pensando incluso que niños que pueden tener sobre 20 miligramos por decilitro. Obviamente ya no es una ictericia fisiológica, pero sí ocurre en algunos recién nacidos. Ahora, esta elevación de la bilirrubina va a responder, ¿cierto?, a distintos factores de riesgo asociados a la aparición y que van a aumentar aún más la posibilidad de que este niño tenga complicaciones de tipo más bien neurológico, ¿cierto?, que está determinado por el traspaso de esta bilirrubina no conjugada a los núcleos de la base del cerebro y que van a causar un daño neurológico permanente, en mayor o menor cuantía, pero es permanente. Ahora, esta complicación va a depender fundamentalmente su aparición si estamos frente a una ictericia fisiológica o una ictericia patológica. Y esto de que sea fisiológica o patológica lo va a determinar la precocidad en que aparece este signo amarillo y los factores asociados a la aparición. Y la premura o no premura, sino que el ser asertivo, ¿cierto?, en iniciar un tratamiento cuando corresponda. Bien, vamos a definir algunos conceptos, primero antes para aclararlo, y vamos a definir como la hiperbilirrubinemia
como el aumento de la bilirrubina en sangre por sobre 1 miligramo por ciento, ¿ya? No es lo mismo que la ictericia. La ictericia es la coloración de la piel amarilla, tanto de piel y mucosas, y que se va a ver frente a una hiperbilirrubinemia mayor a 5 miligramos por decilitro, ¿ya? ¿Está claro eso? Porque ayer les costó un poco a los chiquillos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que pudiéramos tener en un niño, ¿cierto?, que nos pudiera hacer pensar o que nosotros nos adelantáramos, ¿cierto?, a pensar que este niño pudiera ser hiperbilirrubinemia en un momento determinado. Los voy a poner todo ahora. Bien. Primero, la incompatibilidad al factor RH o al grupo clásico AB0. Drogas administradas a la madre, como el diazepam y la oxitocina. La etnicidad más frecuente a nivel de los niños asiáticos, ¿ya? Enfermedades como la diabetes tipo 1 o tipo 2 y la lactancia materna. ¿Qué pasa a nivel de la incompatibilidad AB0? Yo no me voy a dedicar a hacer esta clase, chiquillo, porque esto es una clase completa, casi como de 3 horas, solamente voy a decir algunas cositas. Y creo que ustedes también ya en algún momento lo tienen que haber visto, a lo mejor en fisiología, lo tienen que haber revisado. La madre necesita ser RH negativo y el niño RH positivo. En algún momento, generalmente al momento del parto y en algunos casos, pero con mucha menor frecuencia durante el embarazo, hay un contacto de sangre entre la sangre fetal y entre la sangre materna, ¿ya? Eso va a determinar que en el sistema inmunológico de la madre se produzca una serie de reacciones formando anticuerpos, ¿cierto?, de alto peso molecular, que para este primer embarazo, como son de alto peso molecular, no van a traspasar la placenta, pero sí van a estimular este sistema inmunológico, la mujer va a generar anticuerpos y así en un segundo momento, en un segundo embarazo, si vuelve a tener un niño y gesta un niño RH positivo y hay este contacto de sangre, el sistema inmunológico de ella, como tiene una memoria, reacciona muy rápidamente generando anticuerpos de bajo peso molecular más pequeños, que son las inmunoglobulinas G, ¿cierto? Y van a atravesar y van a invadir la circulación fetal. Estos anticuerpos destruyen estos glóbulos rojos del niño porque son los que le están causando daño a la madre y se provoca esta anemia hemolítica fetal y que obviamente si eso ocurre a temprana edad del embarazo, los niños nacen extremadamente enfermos. Antiguamente este era un tema súper frecuente por cómo se manejaban las transfusiones, ¿cierto? Pero les estoy hablando por el año 80, habían policlínicos de madres RH negativas. Se hacían transfusiones intrafetales para manejar la anemia de los niños y evitar la insuficiencia cardíaca. Y en algunos casos, a pesar de todo eso, los niños nacían gravemente enfermos con una enfermedad que se llamaba eritroblastosis fetal y que prácticamente la gran mayoría de los niños morían. Bueno, y la incompatibilidad de grupo clásico AB0, necesitamos que la madre sea 0 o 4, como quieran llamarlo, y el niño A, B o AB, ¿ya? Y que va a tener la misma respuesta, pero con una intensidad bastante menor. Los niños no salen con esta gravedad, son más bien más moléculas un poco más grandes que no causan tanto daño a nivel del feto en desarrollo. En cuanto a las drogas, tanto el diazepam como la oxitocina, ustedes saben que la oxitocina es una droga
que la propia es endógena, ¿cierto? Que es la determinante de la aparición de las contracciones durante el trabajo de parto. Y también pueden ser administradas en forma endógena para inducir el parto o para hacer la conducción de él. Por lo tanto, abusos excesivos de oxitocina exógena van a circular ampliamente, y tanto esta droga del diazepam como la oxitocina compiten con los sitios de unión de la bilirrubina a nivel de la albúmina plasmática para ser transportada al hepatocito y poder ser conjugada. Por lo tanto, si estos tienen más afinidad, van a ocupar todos estos sitios de unión, y la oxitocina y la bilirrubina va a quedar libre en el plasma y no va a llegar al hígado para ser conjugada, ¿ya? Los niños con diabetes mellitus, hijos de madres con diabetes mellitus, por lo general son niños más bien macrosómicos grandes, y la asociación de niños macrosómicos a poliglobulia, aumento de la concentración de glóbulos rojos, es frecuente. Y la lactancia materna también es una ictericia que aparece más tardíamente, aparece alrededor de la semana de vida, y en general se ha visto que la lactancia materna tiene concentraciones de una enzima que es la beta-glucuronidasa, que es la encargada de la desconjugación de la bilirrubina a nivel del intestino. Se desconjuga y al estar desconjugada pasa nuevamente a la circulación, reiniciando el circuito enteropático de la recirculación de la bilirrubina. ¿Preguntas? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al que dijo que la mujer genera anticuerpos para su segundo embarazo, ¿ella recibe algún tipo de vacuna, medicamento para que no afecte a su segundo bebé? Sí. La madre, generalmente la vacuna, no es una vacuna, es una inmunoglobulina anti-RH que se coloca en todas las madres RH negativas a las 72 horas del parto, siempre y cuando su hijo sea RH negativo y ella tenga aglutininas negativas durante el puerperio, o sea, inmediatamente después del parto se toma estas aglutininas. Si esa condición se cumple, el servicio de salud lo coloca en forma gratuita. Es una vacuna, es una inmunoglobulina bastante cara, que a lo mejor en niveles socioeconómicos bajos sería imposible adquirirla. Y en algunas ocasiones, en el área privada, esta gamaglobulina, como es costo paciente, la colocan alrededor de las 28 semanas, porque se ha visto que aproximadamente un 1% de las mujeres embarazadas pudieran eventualmente sensibilizarse durante el embarazo. ¿Ya? Profe, yo igual tengo una consulta. Dígame. ¿El corte tardío del cordón umbilical puede ser un factor condicionante para la hiperbilirubinemia? Si usted se acuerda de la clase, dijimos que las madres RH negativo hay un pinzamiento precoz del cordón. Ahí, si es que porque no sabemos cuál es el grupo sanguíneo del niño. Y como es un momento de alto riesgo, es un factor de riesgo para la sensibilización de la madre, no del niño. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Profe, dígame. ¿Cómo se llamaba? Beta-gluco... Se me olvidó. La vamos a ver después, beta-glucuronidasa. Profe, yo no entendí bien la incompatibilidad RH. Chicas, que no lo voy a pasar, solamente se lo estoy nombrando. Esta es una tremenda clase en que yo tendría que hablar del sistema inmunológico y no voy a pasar incompatibilidad grupo ARH. No tengo, no alcanza. De memoria. ¿Ah? No, entonces me lo aprendo de memoria, ¿no? No, pues léalo, entienda. En líneas generales, en el RH, el niño es positivo y la madre es negativo. Hay un momento crítico que es el parto, en donde hay un traspaso de sangre desde el feto a la madre. La madre genera anticuerpos contra los glóbulos rojos positivos del feto,
y que va a generar una respuesta inmunológica. Luego de eso, la mamá, si es que ocurre en el embarazo, a esa guagua que está gestando no le va a pasar nada. Pero si vuelve a tener un segundo embarazo y vuelve a tener un niño RH negativo, va y hay algún traspaso de sangre durante el embarazo, el sistema inmunológico de todo el mundo tiene memoria, tiene una condición de memoria y va a reaccionar rápidamente generando anticuerpos en forma importante. Y los anticuerpos son distintos a los que generó en la primera exposición. Son mucho más pequeños y atraviesan la placenta y van a romper estos glóbulos rojos del niño, generando anemia y generando la enfermedad. Eso a grandes rasgos lo puede leer incluso en un libro de neonatología, de fisiología, incompatibilidad de grupo clásico, factor RH, ¿ya? Pero muy denso para que yo haga la clase de eso específicamente aquí, ¿ya? Tendríamos que tener 3 horas o 3 módulos para verlo. Pero eso es lo importante que usted debiera saber en este momento, ¿ya? Gracias, Ya. profesor. Ok, sigamos entonces. En relación a los factores neonatales, tenemos los traumatismos del parto, que es cualquier traumatismo que pudiera determinar alguna colección hemática en algún parénquima del cuerpo del niño. Los más habituales son unas, perdón la palabra, pero cototos en el cráneo, que se llaman cefalohematomas. Por ahí tengo una foto, de ahí se los voy a mostrar. Cefalohematomas, que son una acumulación sanguínea, ¿cierto? Que el niño va a empezar a reabsorber, no puede quedar con este chichón. Todo nuestro hematoma, cuando nos golpeamos, ¿cierto? Los moretones vulgarmente, reabsorben esa sangre que está retenida ahí. Y aquí en los niños pasa exactamente lo mismo, por lo tanto una fuente extra de aporte de bilirrubina. Las drogas, sulfa, que la verdad es que no se usan mucho en el recién nacido, la pérdida excesiva de peso, que va asociada a una hipoalimentación con todo lo que vimos, hipoglicemia, hipotermia, etc. Infecciones, el niño nace con infecciones, las que más comúnmente se asocian a esto es el síndrome de Torch, toxoplasma, rubiola y Chagas, ¿ya? Que en el fondo las tiene la madre, pero las transmite vía transplacentaria al niño. Una alimentación inadecuada, pérdida excesiva de peso, los hombres tienen mayor incidencia de hiperbilirrubinemia, la poliglobulia, la prematuridad y la historia de hermano previo con ictericia. Este es un factor súper potente. Generalmente, si hay un niño que tiene un hermano que tuvo una ictericia un poco complicada, lo más probable es que ese niño vaya a requerir fototerapia. Recién nacidos con enfermedad metabólica, cualquiera, y el hipotiroidismo congénito. En relación al metabolismo normal de la bilirrubina, el metabolismo de la bilirrubina tiene 5 etapas que están bien definidas. 1 es la producción, segundo es el transporte, tercero es la capacitación, luego la conjugación y finalmente la excreción de la bilirrubina, donde se excreta, ¿cierto?, de una u otra forma para evitar esta complicación a nivel del sistema nervioso central. Dijimos al empezar la clase que la producción estaba determinada por la degradación de los glóbulos rojos, ¿cierto? Esta degradación va a determinar 2 componentes. Uno es la protoporfirina y el grupo M, ¿ya? Este grupo M, a través de oxidación, pasa y a través de la bilirrubina reductasa, que falta el nombre de una enzima, la biliverdina reductasa, pasa a bilirrubina no conjugada. Ya, aquí tenemos la primera enzima que actúa en este mecanismo de metabolización. Profe, Esta bilirrubina, ¿sí? como dijo delante, la protoporfirin sería la que le da el color amarillento.
protoporfirina, esta A es de acá, protoporfirina, y el grupo M. Son dos estructuras. ¿Y cuál es la que le da el color amarillento? El grupo M se oxida con esta bilirrubina reductasa, y esta es la que determina el color amarillo, o sea, la bilirrubina, ¿ya? La protoporfirina tiene otro mecanismo de eliminación que no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Esta bilirrubina no conjugada tiene que ser transportada para llegar al hepatocito, a la célula que está en el hígado, en el retículo endoplásmico. Esta bilirrubina no conjugada se une a la albúmina plasmática para llegar a esta célula. Una vez que es transportada, llega a los receptores del hepatocito y se une a otras proteínas que son las ligandinas I y las ligandinas Z. Esa es una Z, está la flechita ahí un poco metida abajo. Y de ahí pasa al retículo endoplasmático, en donde se va a realizar la conjugación. La conjugación de la bilirrubina, de esta bilirrubina que no está conjugada todavía, esta bilirrubina libre, va a ser conjugada a través de la enzima glucoroniltransferasa. ¿Y qué va a hacer esta enzima glucoroniltransferasa? Va a permitir que esta bilirrubina no conjugada se una a un ácido. Este ácido es el ácido glucurónico. Por lo tanto, esta estructura bilirrubina más ácido glucurónico determinan la bilirrubina conjugada, ¿ya? Es decir, la bilirrubina tiene que unirse a otra macromolécula para hablar de bilirrubina conjugada. No es que se transforme, se le une una molécula. Y una vez que esta bilirrubina está conjugada, va a ser excretada a través de un transporte activo, a través del hepatocito, por el canalículo biliar, y va a llegar al duodeno. Una vez que está en el duodeno, dígame, vuelvo para atrás. La parte de la conjugación. ¿Cómo? Me perdí en la parte de la conjugación. Ya, la conjugación, la bilirrubina libre, ¿cierto? Llega al hepatocito unida a la albúmina plasmática. En el hepatocito se une esta bilirrubina a otras proteínas que son específicas, que son las ligandinas I y Z. Esta las va a llevar al retículo endoplásmico de la célula, ¿ya? Y en el retículo endoplasmático, por acción de la glucoroniltransferasa, a esta bilirrubina libre se le va a unir un ácido, el ácido glucurónico, ¿ya? Esta es la molécula que nos permite decir que la bilirrubina está conjugada porque tiene algo más, algo extra, ¿ya? Y así va a ser liberada hacia el intestino, ¿cierto?, para seguir el proceso de que sea eliminada del cuerpo del niño. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Ahora, para que pueda unirse a esta bilirrubina, al ácido glucurónico, el recién nacido necesita de esta enzima, la glucoroniltransferasa. ¿Ya? Glucoroniltransferasa. Ahora, en el intestino, la bilirrubina tiene dos caminos. Una, que sea excretada, ¿cierto?, y se elimine del cuerpo a través de urobilinógeno y estercobilina. Mayoritariamente se elimina a través de las deposiciones y en escasa cantidad por la orina, pero también existe la posibilidad de que la bilirrubina que está aquí en el intestino, sobre todo si el niño no evacúa rápidamente el meconio dentro de estas 24 o 48 horas, ocurra un proceso que se llama circulación enterohepática de la bilirrubina.
esta circulación enterohepática de la bilirrubina quiere decir que la bilirrubina que llegó conjugada al intestino se desconjuga, vuelve a ser bilirrubina libre, se le desprende de su molécula este ácido glucurónico, ¿ya? Y esta desconjugación de la bilirrubina la va a hacer a través de la enzima beta-glucuronidasa, que es la que también dijimos que estaba presente en la leche materna, ¿ya? Hay una cantidad importante de esta enzima a nivel del intestino, la que asociado a una escasa cantidad de microorganismos y un lento peristaltismo en el recién nacido, acentúa más esta circulación enterohepática, ¿ya? Por eso nos interesa que este niño tenga deposiciones prontamente, porque la cantidad que tiene de bilirrubina en las deposiciones es alta, ¿ya? Aquí hay un dato que dice que se estima que el meconio de un niño normal de 3 kilos contiene entre 100 y 200 miligramos de bilirrubina, lo que representa entre 5 a 10 veces más lo que puede producir desde el catabolismo del grupo M por día, ¿ya? Así que es importante que el niño elimine rápidamente estas deposiciones. Ahora, en la medida que el niño empieza a alimentarse y su tracto digestivo se empieza a colonizar, la acción de la beta-glucuronidasa empieza a ser cada vez menos efectiva. Profe, Dígame. entonces a través de la beta-glucuronidasa se desconjuga y se desprende el ácido glucurónico. Sí. Ya, profe, sí, me quedó claro. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver algunas características propias del recién nacido que intervienen en la conjugación de la bilirrubina, ¿ya? Porque uno dice, sí, el hígado del feto, del niño recién nacido es inmaduro, ya, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosas están en déficit? ¿Tiene algo que esté bueno o en concentraciones adecuadas? Eso vamos a ver ahora. En la etapa de producción, en el recién nacido hay una disminución aumentada de la bilirrubina, lo hemos dicho varias veces, y eso está dado por la cantidad de glóbulos rojos que el niño tiene. Ya dijimos en las clases previas que los recién nacidos pueden tener hasta un hematocrito de 60 e incluso más en aquellos niños que tienen poliglobulia. Hablamos de un hematocrito promedio de alrededor del 55%. La vida media del glóbulo rojo también es más corta, ¿ah? Y dura un promedio de 90 días. Por lo tanto, si hay mayor masa eritrocitaria y tenemos una vida media más corta, tenemos mayor destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto mayor producción de bilirrubina. En la etapa de transporte, que se acuerdan que teníamos que tener estas albúminas plasmáticas, bueno, el recién nacido tiene hipoproteinemia, ¿ah? Tiene una concentración de proteína más bajo que un niño lactante, que obviamente que un adulto. Existe una menor capacidad, y además de tener menor concentración de proteína, la capacidad de unión entre la bilirrubina y la albúmina es aproximadamente un 30% menos si lo comparamos con el adulto, ¿ya? Esta menor capacidad de unión también se ve asociada a la presencia de hipoxia perinatal, o sea, un niño que tiene asfixia intrauterina, por ejemplo, que requirió de maniobras de reanimación durante sus primeras horas de vida, esta unión también se va alterada. La hipoxia va de la mano, ¿cierto?, con acidosis metabólica, liberación de ácidos grasos libres en el plasma. Y lo otro es que como hubo mayor producción, hay mayor concentración de bilirrubina libre en el plasma. Por lo tanto, menor transporte, mayor cantidad o concentración de bilirrubina conjugada libre en el plasma o circulante. Profe, Dígame. en el power anterior, ahí donde dice que por la acidosis, por la liberación de ácidos grasos, es porque empieza a funcionar mucho el metabolismo hepático, por eso... No, porque la unión, todo la unión se ve afectada. necesita, sí, la unión,
La De la unión de la albúmina con la... con la bilirrubina, la presencia de ácidos grasos también, porque la eliminación de los ácidos grasos también necesita unirse a algo, y generalmente para poder ser eliminada, y también son como receptores para poder eliminarse estos radicales libres. Ya, profe. En la etapa de la captación hay menor función de las ligandinas I y Z, ¿ya? O sea, funcionan a media máquina, y falta una inducción enzimática al nacer. Con la otra diapo les va a quedar, que no lo voy a meter a cabo si no se van a confundir, pero falta inducción enzimática con la beta-glucuronidasa, ¿ya? Por lo tanto, existe menor captación de bilirrubina y hay mayor bilirrubina no conjugada circulante. Por lo tanto, hay mayor riesgo de impregnación del sistema nervioso central. Yo siempre he dicho que esta clase es como un trabalengua. Tienen que anotar los nombres, chiquillos, en un ladito y poner para qué son, para que puedan aprendérselo bien, porque en realidad es pesado los nombres. La etapa de conjugación, falta una inducción enzimática por una menor actividad de la glucuroniltransferasa, que esta es la que va a permitir la unión de la bilirrubina con el ácido glucurónico, ¿ya? Y esta acción de la glucuroniltransferasa también se ve alterada frente a episodios de hipoxia, hiproglicemia, hipotermia, bajo peso, ¿ya? Eso también explica por qué los niños con hipotermia o con disminución exagerada de peso o hipoglicemia hacen hiperbilirrubinemia. Por lo tanto, menor conjugación y mayor bilirrubina no conjugada circulante, y por lo tanto mayor riesgo de impregnación a nivel del sistema nervioso central. En la etapa de excreción, el intestino del niño está estéril al nacer, ¿no es cierto? Mientras este niño no entre en contacto con el aire, con el medio que hace amamante, ese intestino va a estar estéril. Hay una baja motilidad intestinal al nacer, que recién aparece, o sea, cuando nace no hay motilidad, el intestino no se mueve, y este recién comienza una vez que el niño comienza a alimentarse. Hay presencia en el intestino de enzima beta-glucuronidasa, que es la responsable de esta recirculación enterohepática. Se dice que 1 gramo de meconio tiene 0,5 a 1 miligramo de meconio. De bilirrubina. Y por lo tanto, menor excreción de bilirrubina, mayor concentración de bilirrubina libre y mayor riesgo de impregnación del sistema nervioso central. Bien, esas son las características propias del recién nacido, ¿cierto? Que lo van a predisponer a tener una hiperbilirrubinemia. O sea, por un lado tiene aumento en la producción, por otro lado tiene problemas en el transporte porque tiene poco transporte, y la unión, ¿cierto?, de la albúmina con la bilirrubina también es deficitaria en el momento de esa unión y en el momento del nacimiento. La conjugación, hay un déficit, ¿cierto?, o hay una poca, o es poco eficiente el proceso de la conjugación por una falta relativa de glucuroniltransferasa para la conjugación. Y en la etapa de excreción también hay un ambiente a nivel del intestino que favorece la desconjugación de la bilirrubina y la aparición y acentuación de la recirculación enterohepática. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe, ninguna. Perfecto. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las causas de hiperbilirrubinemia directas en el recién nacido? Bueno, vimos como al principio los factores de riesgo, las causas hemolíticas por incompatibilidad 0 y la incompatibilidad por RH. Estas son las que se dan con mayor frecuencia, y dentro de esta es hoy por hoy la que se da con mayor frecuencia, que la incompatibilidad por RH. La verdad que
el manejo que tienen las madres después que tienen sus hijos ha dado muy buenos resultados y ya no tenemos esos niños que nacían gravemente enfermos por incompatibilidad, por enfermedad hemolítica. Hay otras causas de enfermedad hemolítica que se dan con menor frecuencia y que tienen que ver con enfermedades más bien de orden genético, que enfermedades que se transmiten dentro de una familia, de una generación a otra. Hay alteraciones a nivel de la membrana del glóbulo rojo, como es la enfermedad de la esferocitosis familiar, que es una enfermedad hematológica. Enfermedad metabólica que puedan determinar déficit en la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, que tiene que ver con todo el ciclo de Krebs y la generación, ¿cierto?, de ATP cíclico, que tienen que ver con los procesos de conjugación de la bilirrubina. Y hay otras hemoglobinopatías que van a determinar aumento o alza de la bilirrubina en las personas, porque no va a ser solamente en el recién nacido. Causas no hemolíticas, aumento de la circulación enterohepática, ya lo dijimos, hipoalimentación e ictericia asociada a la leche materna, obstrucción intestinal y estenosis pilórica. Estas son de inicio un poco más tardío, sobre todo la estenosis pilórica, en donde los niños van a ir perdiendo de peso porque se estrecha, ¿cierto?, a nivel del píloro y los niños vomitan con compromiso importante del peso. Reabsorción o destrucción de glóbulos rojos en distintas lesiones hemorrágicas, como son los cefalomatomas, hemorragias digestivas, los niños que se hospitalizan, que están enfermos, que nacen con alguna malformación, hacen hemorragias digestivas por estrés, ¿ya? Y la hemorragia intracraneana y la coagulación intravascular diseminada presente en los niños que tienen cuadros sépticos con una evolución grave. Este es un caso máximo, pero no máximo, hay otros peores, estos son los cefalomatomas, ¿ya? Si ustedes se fijan, el niño tiene dos chilloncitos a nivel del parietal, uno en el parietal derecho y otro en el parietal izquierdo. ¿Ya? Estos cefalomatomas son colecciones hemáticas que se produjeron durante el trabajo de parto. El niño, a lo mejor su cabecita era más grande, le costó más salir, y la misma compresión contra los huesos de la madre provoca estos hematomas, ¿cierto? Daño a nivel del tejido y se producen estas colecciones hemáticas. La sangre de acá empieza a reabsorberse y empieza a aumentar la bilirrubina circulante. Así que ojo cuando uno tiene una atención inmediata a estos niños, porque aparecen inmediatamente al momento de nacer, en que uno debiera estar cautas en las horas de puerperio para vigilar la aparición de hiperbilirrubinemia. Causas no hemolíticas, la poliglobulia, disfunción hepática, ya sea por asfixia, sepsis, shock, insuficiencia cardíaca, lo que dijo su compañera recién. Déficit de la actividad de la glucuroniltransferasa, hay algunas enfermedades asociadas a este déficit de la glucuroniltransferasa, que es la enfermedad de Gilbert, el síndrome de Krigler-Najjar 1 y 2, el uno más simple que el otro, y el hipotiroidismo congénito. Ya, la verdad es que la enfermedad de Gilbert, a pesar de que hay un déficit de la actividad de la glucuroniltransferasa, muchas personas viven con esta enfermedad y es un hallazgo casi clínico que no causa ningún inconveniente, y los niveles de hiperbilirrubinemia que mantienen estos pacientes rara vez llegan a 2 miligramos por decilitro. A lo mejor alguno de ustedes tiene un Gilbert, ¿o no? ¿No? ¿Es frecuente el Gilbert? Ya. Y el otro es el hipotiroidismo congénito, que es una condición genética que antiguamente los niños tenían un muy mal pronóstico neurológico, y hoy por hoy la verdad es que basta con la administración de
hormona tiroidea, ojalá desde antes del mes de vida, hace una dieta totalmente normal. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo de la ictericia fisiológica versus la ictericia patológica y que tiene algunos parámetros que podemos ir revisando. Ictericia fisiológica e ictericia patológica. El inicio en la ictericia fisiológica siempre es posterior a las 24 horas de vida, ¿ya? La ictericia patológica va a aparecer antes de las 24 horas, generalmente en los cuadros que son de tipo hemolítico. La concentración sérica de albúmina, de bilirrubina, aumenta en menos de 5 miligramos por día. O sea, si yo hoy día un niño lo tengo en 7, lo más probable es que mañana no deba superar 8, 9, 10, 11, 12. En 24 horas no debería tener más de 11,9 o 12 como máximo, ¿ya? Si está aumentando más de 5 miligramos por día, ojo, porque hay un proceso a lo mejor hemolítico o estos chichoncitos, ¿cierto? Encefalomatomas que están aumentando la concentración de bilirrubina plasmática. Ahí ya dejaría de ser un caso de hiperbilirrubinemia fisiológica. El pico en el recién nacido de término es entre 6 a 8 entre el tercer y cuarto día y disminuye entre el séptimo y décimo día. Podemos tener valores un poco más altos que esto y igual considerarse como dentro de lo que es la ictericia fisiológica si se descartan cualquier proceso hemolítico u otro factor que determine una condición patológica en el recién nacido, ¿ya? En la ictericia patológica, bilirrubina mayor a 12,9 miligramos por ciento en el tercer o cuarto día y persiste por más de una semana. En el recién nacido de pretérmino los valores son distintos y podemos tener una tolerancia un poco mayor considerando que ellos tienen más glóbulos rojos que los niños de término, ¿cierto? Que van a ser más, se van a retrasar un poco más en alimentarse, etc. Por lo tanto, podemos tener bilirrubina de alrededor entre 10 y 12 entre el quinto y el sexto día y también se van a demorar más en recuperarse o disminuir y pudiendo alcanzar hasta las 2 semanas. Patológica mayor a 15 en el quinto o sexto día y persiste por más de 2 semanas. Pronóstico del cuadro clínico, aquí se considera benigno y acá es patológico, ¿ya? Chicos, en esto de que persiste por más de 2 semanas o disminuye, no sé qué, es los niveles plasmáticos de bilirrubina en sangre, que es distinto a la coloración amarilla de la piel. La coloración de la piel puede demorar en el tiempo y yo puedo tener un niño amarillo 3 semanas, 4 semanas y va a ser a veces más lento de lo que uno quisiera el despigmentarse, ¿ya? Sobre todo si han existido hiperbilirrubinemia con valores altos y que se iniciaron precozmente, la ictericia apareció precozmente como un signo clínico, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Me imagino que sí. Sí, sí, profe. Bien. Este bonito es el nomograma de Kramer. ¿Alguno lo estudió para los CES? Profe, en el documento que mandó usted, ¿salen otros valores? Sí, salen otros valores. ¿Me quedo con el de la clase? Quédese con el de la clase, sí. Quédate con este, no con el artículo. Y la verdad es que si uno empieza a mirar distintos textos, puedes encontrar distintos valores. Y eso es una cosa así, porque mucha gente ha hecho su propio nomograma y lo ha dividido de acuerdo a en base a estudios locales. Pero este es un estudio que tuvo un número importante, grande de niños, ¿cierto? Y que está
aceptada por la Asociación Obstétrica y Ginecológica de Scandal en el año 1975 y en la que todavía la Sociedad Americana de Pediatría lo reconoce. Es por eso que nos vamos a quedar con esa. ¿Alguien me puede explicar este monito? Que es como el nivel de gravedad que tiene el niño según la ictericia con la que esté. Por ejemplo, de los genitales hacia abajo es como más peligroso. Ya, ¿y por qué sería más peligroso? Porque aumenta la cantidad de bilirrubina que tiene. Eventualmente sería mayor la cantidad de bilirrubina a nivel plasmático que tiene, ¿cierto? Porque yo aquí estoy viendo la ictericia, no estoy viendo la bilirrubina. Ojo con eso, ¿ya? Y que no preste para confusión, porque en algunos cursos así lo pensaron. El niño se va teñiendo de arriba hacia abajo y lo último que se va a teñir son la planta de los pies y la palma de las manos, ¿ya? Así es que siempre el niño va a estar pigmentándose de arriba hacia abajo. No quiere decir que tenga una zona a nivel genital y rodillas amarillo y el resto no tenga nada. Eso no es así, ¿ya? Va a tener la cabeza, el tronco y parte del tórax y parte de los genitales y de las extremidades inferiores amarillas. Y así sucesivamente la ictericia va a ir avanzando en el cuerpo del niño. Y cuando el niño se empieza a despigmentar es al revés, desde los pies o de la palma de las manos hacia atrás, ¿ya? Porque es lo último que se pigmentó, por lo tanto es lo que está menos concentrado el pigmento amarillo. Es lo mismo que si yo pongo a teñir una tela, ¿cierto? Si voy a poner un color naranjo y dejo la tela blanca en un pocillo, la dejo 10 minutos y en el otro la dejo 3, el que dejo 3 va a estar menos teñido que el que le puso de 5. O cuando uno se tiñe el pelo, también hay cambio en la coloración. Eso para partir. Ahora, si ustedes se fijan, la zona 1, la 2, la 3, la 4, tiene valores que se superponen. Si yo tengo un niño, como dice aquí, que yo le veo solamente la cabeza amarilla, yo puedo tener bilirrubina que van entre 4 y 7. Aquí hay que tener súper buen ojo para poder detectar la ictericia. ¿Por qué hay que tener buen ojo, chiquillos? Por los factores fisiológicos del niño, profesora, porque salía en el paper que los niños, por ejemplo, los de color más oscura, es más difícil poder visualizar el color amarillo. No, o sea, tienes razón, eso es difícil valorar la coloración, pero me va a ser difícil valorarlo completo. Pero si yo tengo un niño solamente con ictericia en la cara, cuyos valores son esos. Es que yo creo, por ejemplo, si me da 5, yo no voy a saber ubicarlo entre zona 1 o zona 2. No, pero ¿por qué escúchenme la pregunta? ¿Por qué voy a tener que tener buen ojo para poder determinar hiperbilirrubinemia en un niño que está ictérico solamente de cara? Porque es difícil de ver, de detectar. ¿Por qué? Porque partimos diciendo en la clase que la ictericia era visible solo cuando la bilirrubina plasmática es igual o superior a 5. Por lo tanto, si el niño tiene 4, mi ojo no va a ser capaz de precisarlo. Y si tiene 7, la verdad es que tampoco. Es súper sutil el cambio y como vamos a ver y lo que dijo su compañera, hay ciertos factores, ciertas características del niño, si es moreno, no es moreno, la luz o no luz, que nos van a dificultar aún más la valoración. Ahora, eso para que lo tengan presente, salvo que el niño tenga una anemia hemolítica importante, lo vamos a ver y vamos a poder determinar. Este nomograma, como ustedes ven, se van superponiendo. Aquí dijimos que era 7 y aquí parte de 5.
hasta 8,5. Aquí parte de 6 y termina en 11. Aquí parte de 9 y termina en 17. Y aquí parte de 15, ¿ya? En general, esta es una orientación clínica como para determinar así al ojo, si yo estoy valorando un niño en la sala de puerperio con la mamá, pensar cuánto podría tener de bilirrubina este niño si yo lo encuentro en un amarillo hasta la rodilla. Yo ahí digo, pucha, este niño puede tener entre 6 y eventualmente pudiera tener hasta 17, si uno lo pensara así, ¿ya? Y dependiendo, en general, cuando un niño está hasta la rodilla, uno normalmente va a tomar una bili, porque es mucho el riesgo, es mucha la variación que tiene. Pero si yo estoy, y también va a depender un poco de las horas de vida y de los factores de riesgo que tiene para que este niño tenga como un valor máximo. Esto a mí no me dice más que, sí, tómele una bili, es más aconsejable que le tome una bili, pero no me da valores exactos. Si yo tengo un niño que está con una ictericia de el abdomen para abajo, lo más probable es que siempre se le tome una bilirrubina para determinar cuánto tiene, porque la coloración amarilla es una valoración que es subjetiva. Yo a lo mejor puedo tener un entrenamiento clínico diferente, a lo mejor no tan bueno como mi colega, y yo le diga, no, si este niño no está amarillo, y ella me dice, sí, está súper amarillo, tomémosle una bili. Yo insisto, no, y ella porfiada toma la bili y efectivamente le va a salir una bili que a lo mejor el niño iba a requerir hospitalización, y yo no lo estaba viendo amarillo. Esto es subjetivo y hay muchos factores que influyen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este monito y determinar de acuerdo a las horas de vida del niño y de los factores de riesgo si tomo o no tomo una bilirrubina. En general, hasta 2 con un niño que tiene más de 24, 48 horas no vamos a controlar una hiperbilia. Pero, como les digo, va a depender de los factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, y obviamente el diagnóstico final de la hiperbilirrubinemia se hace con el valor de la bilirrubina total. Lo que a mí me da el laboratorio es bilirrubina total. La muestra de sangre va a llevar parte de bilirrubina conjugada y bilirrubina no conjugada. La sumatoria de esas dos bilirrubinas es esta bilirrubina total. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la bilirrubina neonatal? Primero, y la más usada, es la fototerapia. Y cuando la fototerapia no tiene el efecto que nosotros esperábamos en el niño y las concentraciones de bilirrubina en el plasma son exageradamente altas y de alto riesgo para el niño, se va a recurrir a la exsanguíneo-transfusión. La fototerapia se hace en una sala de cuidados básicos del niño, la exsanguíneo-transfusión se hace en la UCI, ¿no? Esa es la gran diferencia de un tratamiento y otro. Podemos tener problemas como de bronceado, síndrome de niño bronceado, si no somos cuidadosos con la protección ocular podemos llegar a tener daño ocular, pero aquí un niño se puede morir, puede llegar a requerir ventilador mecánico después de la transfusión, puede hacer una coagulación intravascular diseminada, muchas complicaciones mayores. Por lo tanto, debemos tratar de, con la fototerapia, suplir esta demanda y esta alta exigencia a nosotros como equipo de que esta fototerapia sea eficiente. Bueno, ¿cuándo se va a indicar la fototerapia? No hay un valor exacto con decir, mire, el niño que tiene tantas horas de vida y que tiene tal edad gestacional va a entrar a fototerapia. No. Existen estas curvas que van a clasificar a los niños en bajo y en alto riesgo o mediano riesgo para la impregnación nuclear, para la complicación de la hiperbilirrubinemia.
Por lo tanto, si un niño tiene 36 horas de vida, ¿ya? Y tiene una... ¿pueden bajar el micrófono, por favor? Ya. Me fui. Sí. Por ejemplo, si el recién nacido tiene una Billy de 9 o 10, supónganse ustedes, 10, y tiene 24 horas y tiene factores de riesgo, ese niño, aquí tenemos 10 y tiene 24 horas de vida y es un niño de riesgo, tiene una indicación clara de ingresar a fototerapia, porque está acá. ¿No? O sea, tiene un alto riesgo para que ese niño, si no tiene tratamiento, tenga una impregnación nuclear. Si ese niño tiene 24 horas, ahora, los 10 me fue como un poco complejo porque igual me va a entrar, a las 24 horas complejo, pero supónganse ustedes que tiene 24 horas y tiene una bilirrubina de 12, por ejemplo, tiene 40 y, a ver, a las 48 horas con una bilirrubina de 11, un niño de alto riesgo va a entrar a, de bajo riesgo, una bilirrubina de 10 no va a entrar, pero un niño que tiene alto riesgo sí va a entrar a fototerapia, ¿ya? Por lo tanto, estas curvas son indispensables que se manejen al momento de los ingresos a fototerapia. Están totalmente vigentes a pesar de que son del año 2004. ¿Qué es esta toxicidad de la bilirrubina? La toxicidad de la bilirrubina son el paso, ¿cierto?, de esta bilirrubina no conjugada al nivel del sistema nervioso central y que, como dijimos, tiene que ver con esta capacidad que tienen de unión con la albúmina, la hipoalbuminemia y los factores que alteran esta alteración de la bilirrubina. Esa es una de las condiciones. Y el otro es el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la cual está exacerbada en situaciones que determinen daño o inflamación de esta barrera. Cuando hay daño o inflamación de esta barrera, cuando hay procesos infecciosos, ¿no? Los niños pueden nacer con una infección connatal y aumentar aún más la insuficiencia o estas características propias del recién nacido que van a entorpecer el proceso de conjugación. La asfixia, la hipoxia tisular, el shock y la hipercamia, ¿ya? Esos factores alteran esta barrera. La inmadurez, la prematurez, aumenta la permeabilidad y drogas maternas como la ceftriaxona, la rifampicina, el verapamilo y el propanolol, ¿ya? Bien. Y esta impregnación nuclear, 50% de los niños fallecen durante la primera infancia y el otro 50% generalmente tiene secuelas intelectuales o motoras que son de intensidad variable. No podemos, y la verdad es que esto no lo vamos a saber, sino que con el pasar del tiempo. A lo mejor van a ser niños que van a tener algún déficit atencional, problemas para aprender o dificultades motoras, finas o gruesas. No lo sabemos en esta etapa neonatal. Aparecen con valores de alrededor de los 20 miligramos por ciento, pero estas cifras están determinadas solamente para los recién nacidos de término. En los recién nacidos prematuros hay estudios que han mostrado que los recién nacidos prematuros pueden llegar a impregnarse con bilirrubina alrededor de los 14. O sea, cifras que a lo mejor en un recién nacido de término no hubieran entrado ni siquiera a fototerapia. En los recién nacidos prematuros tienen alto riesgo de esta impregnación nuclear. Esta razón hace que los recién nacidos prematuros
requieran de fototerapia profiláctica, es decir, ingresen a fototerapia a pesar de que no tengan indicación absoluta de requerir ese tratamiento. Y los signos clínicos van a aparecer entre el segundo y el 10º día. Segundo día, bastante precoz, si uno considera que, a menos que sea una ictericia por una hemólisis extremadamente intensa y en donde no se haya hecho ningún tratamiento, cosa difícil, o cosa difícil que así ocurra. Esta impregnación nuclear es una enfermedad que se va dando en etapas, ¿cierto? Y que se va a desarrollar durante los 2 primeros años de vida específicamente. Hay una etapa aguda, que es en esta etapa de recién nacido, en donde vamos a ver un niño que se ve bastante letárgico, más bien hipotónico, con una succión bastante pobre y un llanto agudo. En general, este llanto es muy parecido a lo que es un maullido de gato, como que maullan. Y luego de que está presente en estos primeros días, desaparece, para venir con posterioridad un periodo de hipertonía, totalmente contrario a esta primera etapa, en donde aparece el opistótono, hay fiebre y convulsiones, para luego nuevamente desaparecer. ¿Saben lo que es el epistótono? Son contracciones musculares, son contracciones musculares que se pueden doblar en C. Ya, más que contracciones, es una postura de hipertonía persistente, como dice su compañera, da la impresión de que estuvieran en C. Ellos apoyan, si uno lo acuesta en una cama, apoyan el occipucio, que es acá la nuquita, y apoyan los talones, y quedan totalmente arqueados. Es bien impactante ver eso. Y después de este periodo de hipertonía aparece una espasticidad, en que en algunos casos puede normalizarse. Todo este cuadro aproximadamente dura una semana desde que se inicia. Y después viene una fase crónica o de secuela, que es posible observarlo en el transcurso del primer año. Aparece retraso psicomotor, hay hipotonía con reflejos que pueden estar aumentados o puede haber espasticidad. Hay signos extrapiramidales. ¿Qué son estos signos extrapiramidales? Un temblor como fino de las extremidades, parecido a lo que es el temblor como del Parkinson, una cosa así. Puede haber sordera total o parcial. Los niños tienen estrabismo y nistagmo. Nistagmo quiere decir que los ojos convergen hacia abajo. Y hay retraso mental. La verdad es que este es un cuadro que en rigor hoy no debiera aparecer y afortunadamente no se ve mucho, pero se tomó en consideración y se tiene mucho cuidado cuando ha estado muy de moda el tema de la alta precoz. Ojalá que la madre tuviera el parto y se fuera en todo este tema de los partos naturales, ¿cierto? En donde pudiera haber poca vigilancia de este proceso de adaptación en los recién nacidos. La ictericia, la gran mayoría de los niños va a aparecer sí o sí, pero cabe la posibilidad de que aparezca una ictericia que sea con mayor cuantía que una fisiológica. Esta es anatomía patológica, el cerebro del niño con estos núcleos impregnados totalmente de amarillo. El proceso de enfermería lo vamos a ir viendo más o menos rápido porque son cosas que ya hemos visto en la clase, pero son aquellos antecedentes de la valoración que ustedes debieran rescatar, como la presencia de sufrimiento fetal, traumatismo del parto, enfermedad hemolítica,
fármacos asociados a la madre, acidosis metabólica o respiratoria en el recién nacido. Factores de riesgo como la prematurez, bajo peso, traumatismo del parto, infección, ayuno prolongado, hipotermia, hipoxia, demora en la excreción del meconio, el embarazo gemelar. El embarazo gemelar se asocia fundamentalmente a la prematurez o en algunas situaciones particulares hay una situación que se llama transfusión feto-fetal, en donde un gemelar va a transfundir sangre al otro y por lo tanto ese feto que es receptor va a tener un volumen sanguíneo mayor que su hermano y por lo tanto va a tener mayor probabilidad de poliglobulia. Pinzamiento tardío del cordón, edad gestacional, peso, hematocrito, hipoproteinemia, hipoalbuminemia y la condición de salud al nacer. En relación a los datos objetivos, nosotros vamos a necesariamente conocer el grupo IRH y el test de Coombs del recién nacido. Esto se toma por norma en todos los partos y uno no necesita de la indicación médica para tomarla, uno sabe que lo tiene que tomar. El test de Coombs es una reacción que se hace a nivel de la membrana del glóbulo rojo para fetal, puede ser en la madre o en el niño, para ver la posibilidad de que exista algún grado de sensibilización. Hematocrito, bilirrubinemia. Ya la bilirrubinemia en los recién nacidos se hace a través de micrométodos, que son estas varillitas, ¿cierto? Micropipetas, en donde uno no necesita más que 0,3 o 0,4 cc de sangre, que son analizados y centrifugados, ¿cierto? En una centrífuga se separa el plasma de la parte de los elementos de la sangre y después el plasma se analiza en esta maquinita que te da la lectura de la bilirrubina total. Y en los casos más complejos uno puede tomar esto. Estos exámenes que vienen aquí abajo no son exámenes de rutina para una bilirrubina sin una hemólisis importante o una hiperbilirrubinemia que sea de difícil manejo. Vamos a medir albúmina sérica, glucosa, hemograma, proteína C, pensando que puede haber un cuadro de infección, y los gases arteriales. De la valoración física existen algunos elementos que dificultan una buena apreciación clínica de la ictericia, lo que dijo su compañera y que está también en el artículo. Recién nacidos que se observan menos histéricos en relación a los valores de bilirrubina. Tenemos aquellos niños que inician una ictericia precoz, y que obviamente la piel no va a haber estado expuesta a ese pigmento amarillo. Presencia de poliglobulia que enmascara la ictericia. Los niños con poliglobulia se ven rojos, ¿ya? Y a veces bastante rojos, por lo tanto es difícil observar bajo ese color la pigmentación amarilla de la piel o las mucosas. Los niños con piel morena dificulta, importante hoy en día en donde estamos teniendo partos de niños haitianos o chilenos ya, pero con padres haitianos. Ahí no queda otro que tomar bilirrubina para poder saber cuáles son los niveles que tienen. Y los niños en fototerapia que tienen este famoso síndrome de niño bronceado, porque la fototerapia básicamente tiene el mismo principio que un solario. Y niños que se ven más ictéricos en relación a los valores, la ictericia tardía por aumento del tiempo de la impregnación de la bilirrubina en la piel, la presencia de anemia, los niños anémicos, como no hay glóbulos rojos circulando, que es lo que le da la coloración rosada a la piel, se van a ver más bien pálidos amarillosos, amarillentos. Los niños de piel blanca, muy parecido al caso anterior, los recién nacidos prematuros, la evaluación clínica con luz artificial. En general, los tubos que hay en las salas de hospitalización de las madres puerperio es una luz amarilla, y eso tiende a dar una valoración amarilla de la piel. Lo aconsejable es acercarse a la ventana o donde puedan tener una luz natural
de buena calidad y poder precisar la tonalidad de la piel de los niños. Y un medio ambiente con tonalidad amarilla, muralla, o a veces a los niños los visten de amarillo, sobre todo cuando se van a ir de la maternidad, porque dicen que es buena suerte, una creencia popular de nuestro medio que no es menor. El diagnóstico de enfermería se lo dejé así para que ustedes puedan elaborarlo, pueden hacer en relación a lo que es la metabolización, la excreción, ahí se los dejo a su criterio. Nuestro objetivo va a depender obviamente del diagnóstico, pero podemos favorecer el metabolismo, prevenir la ictericia patológica, disminuir los riesgos de impregnación, etc. Pero lo que sí es importante y que muchas veces los alumnos se equivocan es el tiempo en el cual yo quiero lograr este objetivo. Hace un rato atrás les dije yo que los niveles de bilirrubina plasmática no es lo mismo el tiempo que se va a demorar en que la bilirrubina retorne a un valor sérico normal, como la eliminación de la pigmentación amarilla de la piel. Va a requerir tiempos distintos. Y no porque yo ponga un niño en fototerapia hoy día y lo deje 24 horas en la fototerapia, voy a haber bajado de 15 miligramos por ciento a 1. Eso es prácticamente imposible. La fototerapia va a reducir este valor que es riesgoso para el niño, pero sigue teniendo hiperbilirrubinemia. Así que cuando elaboren este objetivo, no pongan que el niño recupera o logra valores normales al término de la fototerapia o en 24 o en 36 horas. Eso va a necesitar de un par de días. Las actividades en relación a alguna de las actividades que ustedes pudieran poner de acuerdo. Sí, dígame. Una consulta. Cuando se refiere a los tiempos, un tiempo, por ejemplo, adecuado cuando habla de días, un niño que ya lleva 24 o 48 horas con la fototerapia, ¿cuánto es el día? ¿Una semana? ¿5 días? ¿Más o menos aproximado? Mira, no hay estudios así hechos de medir progresivamente cuánto se demora un niño, pero se estima que alrededor de lo que decía en la ictericia fisiológica es que los niveles pueden demorar entre 1 semana o 2 semanas si son recién nacidos de término o pretérmino. No creo que ninguna mamá prestaría a su hijo para que lo pinchen todos los días y ver cuánto demora, pero se estima aproximadamente eso. Ya, gracias. ¿Okay? Ahora, cuando el niño sale de foto... Eso es la fisiológica, pero la patológica... Como 2 semanas, es que si el niño es de término y tú solucionas el problema que está causando la ictericia, si es una infección y controlas la infección, rápidamente el hígado va a tomar su función y va a empezar a conjugar la bilirrubina. Eso va a depender. Como hay niños que a lo mejor están súper graves y se van a morir amarillo y no tuviste opción de mejorar la función hepática. Va a depender de la causa fundamentalmente. Ok, gracias. Okay. Bueno, en relación a las actividades, tenemos la liga, que esto obviamente está desde un punto de vista bien macro mirada, yo no hice ningún diagnóstico, pero tenemos ligadura de cordón al minuto de vida y ojalá no más allá. Prevención de los traumatismos del parto, ambiente térmico neutro, lactancia materna precoz y lactancia materna eficaz, que son cosas distintas. Precoz, que empiece dentro de esta primera hora, y eficaz, que el niño mame efectivamente y que la pérdida de peso, que está considerada para los primeros días, esté dentro del rango normal. Vamos a prevenir las infecciones, prevención de la hipoglicemia, tomas de exámenes según la valoración, control de grupo RH en el padre, si queremos a lo mejor pensar si ese niño tiene probabilidad de ser negativo o positivo. Y el tema de la ictericia siempre es un aspecto que uno va a tener siempre que estar revalorando al niño. O sea, la ictericia apareció hoy día, pero lo más probable es que siga progresando. Si bien hoy día a lo mejor no tiene indicación para tomar un examen,
pero mañana sí, o en la noche sí. O le tomamos un examen y no quedó en un rango para que pueda ingresar a fototerapia, pero si lo vuelvo a controlar mañana, lo más probable es que vaya a entrar. Siempre hay que estar revalorando. Cuando uno hace la visita de enfermería y describe, ¿cierto?, la piel, uno debe ser súper claro en decir hasta dónde encuentra amarillo ese niño y con qué intensidad. Por ejemplo, yo lo encuentro hasta el tronco, voy a poner ictericia de cara y tronco, 2 cruces, 3 cruces o una. Pero lo más específico posible, de tal forma de que la persona que viene en otro turno, que no voy a hacer yo, pueda tener una aproximación lo más real a la valoración de la ictericia que yo hice el día anterior. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? No, profe. No, profe. Ya. Sigamos entonces. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Se supone que en la diapo anterior salía que la lactancia materna podía traer la glucuronidasa. No te escucho. Que una de las actividades en la lactancia materna. ¿Cómo sabíamos cuando le está haciendo mal la leche? Mari, se te escucha mal. Mira, lo que ella pregunta es que dice que en una de las diapositivas anteriores habíamos dicho que la leche materna tenía cantidad o concentraciones de beta-glucuronidasa que determina la desconjugación de la bilirrubina en el intestino. ¿Cierto? No sé, ¿quién me habló? Sí, profe. Ya. ¿Y cómo vamos a saber de que efectivamente el niño está haciendo una ictericia por leche materna? La ictericia por leche materna es una ictericia que se da más tardíamente que esta ictericia de adaptación del recién nacido, porque es por lactancia materna. Los primeros días el niño toma calostro y después toma una leche de transición, por lo tanto, ictericia por leche materna no vamos a tener antes de la semana de vida, aparece después. Y antiguamente, como se sabe que la leche tiene esta beta-glucuronidasa, que es la que desconjuga la bilirrubina, se les suspendía la lactancia materna a los niños. Pero hoy se ha visto que no es necesario suspenderlo, todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el cual pasadas las 24 horas que el niño hace este pic de hiperbilirrubinemia por leche materna, después baja drásticamente. Seguramente son los factores que se dicen, ya el intestino está más poblado, ¿cierto?, de bacterias, la mamá empieza a tener leche y por lo tanto el tránsito intestinal aparece este reflejo gastrocólico en donde el niño mama y elimina deposiciones, pero hoy por hoy si necesita foto y lo quieren y el médico decide ponerlo, lo dejan fototerapia, pero no suspenden la lactancia materna. Y son fototerapias súper cortas, no más allá de 24 horas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, de la fototerapia vamos a hablar de que es un sistema de tubos, ¿cierto?, en donde esta luz va a actuar directamente sobre los depósitos de bilirrubina que están ubicados a nivel de la piel del recién nacido, ¿ya? Esta luz, a través de una reacción química de isomerización, fotooxidación y fotoisomerización, va a transformar esta bilirrubina no conjugada en una hiperbilirrubinemia hidrosoluble que pueda ser excretada por la orina y por las deposiciones, ¿ya? Estos niños aumentan mucho el tránsito intestinal en este tipo de tratamiento. Y eso es bueno porque en el fondo es la forma que también permite que eliminen este exceso de bilirrubina circulante. Ahora, hay distintos tipos de luces, ¿cierto? Para la fototerapia hay una luz blanca, una luz azul, y la que más efectiva es la luz azul.
También se ha hablado de, y en su apunte así lo decía, que hay fototerapias intensivas, intermitentes, y la verdad es que la fototerapia intermitente hoy prácticamente no se usa. La fototerapia intermitente consistía en colocar a este niño bajo la luz de la fototerapia, tenerlo aproximadamente unas 6 o 8 horas y después suspender 6 a 8 horas la fototerapia y volver a restablecer la fototerapia. La verdad es que se vio que con ese sistema el alta se retrasaba aún más y no evitábamos en muchos casos el rebote que los niños pueden tener una vez que se suspende la fototerapia. ¿Ya? Así que hoy por hoy se usa... Eso iba a preguntar. Que se podría producir como falsos diagnósticos al tener la fototerapia intermitente. No falso diagnóstico, porque uno no toma bilirrubina cada vez que apaga o enciende la fototerapia, ¿ya? Sino que generalmente los controles de bilirrubina, en estos casos que entre comillas son más o menos fisiológicos, el control de bilirrubina una vez al día, cada 24 horas, pero cuando uno está con valores elevados y tiene la probabilidad o quiere ir evaluando la efectividad de la fototerapia para no tener que pasar a la exsanguíneo transfusión, puedes tomar bilirrubina cada 12 horas, 8 horas, pero no más seguido que eso. Y la fototerapia intermitente en general puedes hacer un control cada 12 o cada 24 horas para ver si el niño efectivamente se puede ir. Pero el problema es que cuando tú apagas la fototerapia no hay acción de luz y puede haber elevaciones que se llaman rebotes, ¿cierto?, de la bilirrubina a nivel del plasma. Ahora, cuando, no sé si te contesté. Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a dejar un niño en fototerapia? Lo ideal es que tenga 2 controles en descenso para así evitarnos este rebote que el niño pudiera eventualmente requerir de una rehospitalización que no va a ser por menos de 24 horas. Ahora, las fototerapias intensivas son aquellas en las cuales voy a poner más de un equipo de fototerapia. Voy a poner por aquí por el lado, incluso hay unos que son como unos colchoncitos sobre el cual se acuesta este recién nacido, de tal forma que esta parte, o la parte puede estar en supino, en prón, da lo mismo, pero que yo tenga una luz que entre en contacto con la piel del recién nacido, ¿ya? Y esa fototerapia intensiva requieren, ¿cierto?, de que uno pueda exponer la mayor cantidad del cuerpo a esa luz. Y esa forma lo vamos a lograr a través de rasurar la cabeza del niño, porque la cabeza del niño, ¿se acuerdan que yo le dije que era el segmento más grande si uno lo dividía en segmentos? Bueno, si está cubierta de pelo, es una zona no expuesta. Y sacar el pañal no es muy eficiente, ¿cierto?, porque perdemos la protección de los genitales y por otro lado las deposiciones van a andar volando y van a ensuciar toda la cama y la verdad es que no es bueno para el niño ni para nadie. Eso en relación a los tipos de fotos. Ahora, cuando la fototerapia no es eficiente, vamos a ir a un segundo tratamiento que yo ya les dije que era en un caso extraordinario, que es la exsanguíneo transfusión. Cuando se indica frente a ictericia severa, anemia, enfermedad hemolítica del recién nacido por grupo IRH y algunos efectos tóxicos de medicamentos, ¿ya? Siempre se va a considerar cuando los niños llevan 24 horas de fototerapia y mantienen bilirrubinas que no bajan de los 20 miligramos por decilitro o después de 48 horas sobre los 25. La técnica, esta es una técnica médica, no la hace la enfermera ni la matrona. Es una técnica que va a requerir
la canalización de la vena del recién nacido, en donde por una parte va a tener una llave de 3 pasos, ¿cierto? Y que por una parte va a entrar la sangre que se le va a poner y por otra vamos a ir sacando la sangre que el niño tiene, de tal manera de hacer un barrido de la bilirrubina. Esta exsanguinotransfusión en general se hace con sangre 0,4 negativo, independiente del grupo que tenga el niño. Así no hay anticuerpos, o sea, no hay un elemento sanguíneo sobre los anticuerpos que puedan seguir circulando, puedan destruir estos glóbulos rojos, ¿ya? Hay una fórmula matemática, ¿cierto?, en donde se calcula el volumen de acuerdo al peso de la sangre que uno tiene, que el médico tiene que sacar y la sangre que tiene que reponer. En general, es un procedimiento que se hace lento. Primero se sacan entre 5 a 20 ml, pero la verdad es que nunca se saca más allá de 10, porque sacar tanta volemia de un tirón, el niño puede caer en anemia aguda. Si un niño pesa 3 kilos, su volemia es aproximadamente el 10% del peso, o sea, serían 300 cc. Si yo saco, y si pesa 2 kilos y saco 20, estaría sacando el 10% de la volemia y lo más probable es que ese niño se choquee. Así que se sacan volúmenes pequeños, se saca y se repone, se saca y se repone, se saca y se repone. Es un procedimiento que es largo, que dura aproximadamente como 1 hora, hora y media, y después y previo a la exsanguinotransfusión, el niño requiere, ¿cierto?, de una estabilización de régimen cero. Generalmente ya el médico vislumbra que el niño va a estar, a lo mejor es candidato a una exsanguinotransfusión. Están en régimen cero, con vía venosa y con fototerapia intensiva. Y después de la exsanguinotransfusión siguen con suero y en régimen cero por aproximadamente unas 24 horas. Antes del procedimiento se toma una bili de control para ver con qué bilirrubina parte, y al finalizar el procedimiento se toma una nueva bilirrubina para ver con qué bilirrubina y hematocrito quedó. Bueno, la evaluación, el recién nacido logró niveles de bilirrubina dentro de los valores esperados para la edad y para el peso. El recién nacido permanece sano y sin ictericia, y hay ausencias de signos de impregnación nuclear. Ahí terminamos. ¿Preguntas, chicos? Profe, con el tema de las ausencias de signos de impregnación. No te entendí, que sonó como raro el audio. ¿Qué? ¿Cuál sería una ausencia de signos de impregnación del sistema nervioso? Primero, la ictericia intensa, alteraciones del tono, niños hipotónicos que no quieren mamar, y después este llanto agudo, ¿cierto? Y después pasar a periodos de hipertonía. Ya, gracias. Sí. Dígame. Tiempos de recuperación entonces los tenemos que medir según la etiología de la hiperbilirrubinemia. ¿Cuál tiempo de recuperación? Tiempos de recuperación de los niveles séricos, por ejemplo. O sea, si tenemos una etiología infecciosa, va a depender del tratamiento antibiótico, que aproximadamente entre 7 y 14 días. Entonces, ahí tenemos que más o menos calcular los tiempos de recuperación. No necesariamente, porque en el fondo el antibiótico es para, ¿cierto?, erradicar el microorganismo que esté causando la infección, pero el organismo empieza a tener una respuesta terapéutica al tratamiento dentro de las primeras 24 a 48 horas. Por lo tanto, los parámetros tienden a empezar a recuperarse en ese periodo. Y más que decir a qué me refiero yo, es que tú digas
si quieres recuperar la ictericia o quieres recuperar los niveles plasmáticos de bilirrubina, porque los niveles plasmáticos de bilirrubina, si tienes una buena respuesta en el caso de la infección, va a pasar dentro de la semana o los 10 días, o a lo mejor antes, vas a tener bilirrubinas plasmáticas cercanos a los valores normales. Yo creo que manejándote así o con una disminución de los valores, está bien. Ya, es que es por el tema de las etiquetas diagnósticas después para los casos clínicos. Claro, pero es eso. Yo creo que es mejor hablar de regresión a valores cercanos a los normales que decir el niño tiene un valor normal. Ya, entonces no nos queda. Me voy por corrección. Exacto. Ya. Sí. Ya, interesante. Okay. ¿Algo más, chicos? Ya. Entonces, vamos a ir a un recreíto. No sé qué hora es, son las 10:10. A las 10:25 volvemos. ¿Les parece bien? Ok, gracias. Ya, bueno. Chao, nos vemos.